Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos por haberse conectado a este nuevo webinar. Es un placer para nosotros, el Comité de Educación Continua, representado hoy por Isabel y bueno, por quienes habla, Ismael Cordero, desde Uruguay, Isabel desde México, a darles la bienvenida a este inicio de este nuevo ciclo de webinars. Ya venimos desarrollando hace 3 años, los cuales consisten en charlas por expertos sobre una temática en particular de interés, por supuesto, latinoamericano y de referencia científica. El día de hoy estamos iniciando con este nuevo ciclo de actividades que desarrollamos una vez por mes. Recuerden ustedes que estas ponencias magistrales son grabadas, por lo cual ustedes tienen que conceder el permiso para que sean grabadas y que luego son colgadas en nuestros canales de difusión, tanto en la página web de ALASBIM, dentro del Comité de Educación Continua, al igual que en el canal de YouTube que tiene el Comité de Educación Continua para poder difundir lo que son estas ponencias. Bueno, para nosotros realmente como comité es un verdadero placer poder volver a encontrarnos con muchos nombres y caras conocidas en este nuevo ciclo. Tenemos también el placer de notificar y comentarle a toda la comunidad que, bueno, tenemos nuevos integrantes que fueron designados por sus sociedades científicas, en particular la Sociedad Científica del Perú y del Brasil, y que fueron ratificados por la pasada Asamblea General de la LASBIM, que, bueno, que tuvo lugar en el último congreso en Buenos Aires, Argentina, en el mes de septiembre del año pasado. Entonces el Comité de Educación Continua actualmente, bueno, está coordinado por el licenciado Mariano Portillo, tenemos a Isabel Carvajal, tenemos a la doctora Mérida de los Reyes, quien les habla Ismael Cordero, y la nueva incorporación de Arlén García de Perú y de Sergio Sousa de Brasil. También, como es habitual, nosotros siempre hacemos un poco de promoción en lo que van a ser los nuevos ciclos venideros. Estamos organizando 2 nuevos cursos que serán notificados y avisados en tiempo y forma por los canales formales en toda la lista de mailing que tenemos y en la página web de Alasbim. Pero bueno, como siempre realizamos, antes de iniciar estos webinars, le promocionamos el próximo webinar y desde ya comentarles que el próximo miércoles 24 de abril a las 19 horas, hora horario Argentina, Uruguay, vamos a tener un webinar que va a tomar como tema la cultura de protección radiológica y la disertante va a ser la experta Ana María Bombén. Por supuesto que se hará la difusión a través del mailing y a través de la página web en tiempo y forma. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo, tenemos a la experta, ya estamos unos 10 minutos pasados, saben que nosotros somos puntuales, así que le voy a conceder el mando de esta reunión por Zoom a Isabel. Y bueno, por último, para callarme, recordarles, mantengan por favor sus micrófonos cerrados durante todo el transcurso de la exposición de la experta. Al final de la exposición dispondremos de algunos minutos para evacuar alguna duda en particular. También pueden ir haciéndonos llegar las dudas a través del chat, que bueno, las moderaremos con Isabel para que sea en el momento preciso y no así cortar la locución de nuestra excelentísima expositora. Así que bueno, me callo por el momento, le concedo la presentación de la experta a Isabel. Desde ya, muchísimas gracias a todos por la participación, por el apoyo constante hacia este comité y ni que hablar de la experta que nos va a brindar en la temática. Muchísimas gracias desde Uruguay. Gracias, Ismael. Un gusto para nosotros que esté honrando con su presencia, doctora. Les presento a todos. Ella es la doctora Norestela Kerik Rothenberg. Ella es médico cirujano, estudió medicina nuclear en Montreal, en el McGill University en Canadá. Tiene entrenamiento en PET en el UCLA en Los Ángeles, California. Puso en funcionamiento el primer magno proyecto de una unidad PET ciclotrón en Latinoamérica, que fue la unidad PET ciclotrón de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y abrió también el centro de donde ella es ahorita profesor titular en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde también es el profesor titular del posgrado de la alta especialidad en medicina en neurociencias nucleares. Actualmente tiene múltiples proyectos en demencias, trastornos del movimiento, es autora de más de 38 publicaciones en artículos y capítulos del libro, conferencista nacional e internacional con temas de PET, neurociencias nucleares, demencias, epilepsia, trastornos del movimiento, abusos de sustancia y de lo que nos va a hablar hoy, encefalitis, que es un gran tema.
Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y le cedo el micrófono. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un placer. No sé si se me está escuchando bien. Sí, se le escucha bien, doctora. Perfectamente. Isabel, muchas gracias del Comité de Educación Continua que me invitaron. Es un honor estar ante todos ustedes. Y bueno, ante todo me presento, y como me presentó la doctora, soy la doctora Estela Kerik Rottenberg, soy jefa de la Unidad de Imagen Molecular PET-CT del Instituto de Neurología y Neurocirugía y la titular del posgrado alta especialidad en neurociencias nucleares. Entonces, vamos a tocar un tema muy interesante. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. No, todavía no se ve su pantalla. Un segundo. Ahora sí, doctora, ya la podemos ver. Ahí andamos. Ok, perfecto. Ok, entonces, el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante, muy candente. Es un tema de hoy en día. Hace unos años hubiese dicho que es una enfermedad rara. En ese momento, ya cuando escucho las pláticas de otros expertos en el tema, dicen, no, ya no es rara. Es una enfermedad muy común y es las aplicaciones del PTFDG en la encefalitis límbica autoinmune, pero la específica contra el receptor NMDA. Entonces, yo los voy a llevar poco a poco para que vayan entendiendo de la mano de qué se trata. Voy a ir de lo general a lo particular y bueno, pues comenzamos. Ok, esta imagen es una imagen del Instituto Nacional de Neurología, nuestro querido instituto. Como ustedes ven, hay 90,000 consultas al año, es un instituto de tercer nivel, hay padecimientos cerebrovasculares, epilepsia, tumores, neurológico, neuroquirúrgico, psiquiátrico, hay 30 cirugías semanales de nada más de neurooncología, entonces para que vean que hay mucho trabajo aquí. Los temas a tratar. Vamos a ver la definición de encefalitis general. Luego, permítame un segundo, luego vamos a ver encefalitis autoinmune NMDA, la definición, la clasificación, el marco histórico, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el abordaje diagnóstico, PTFDG en la encefalitis NMDA, tratamiento, casos clínicos y la conclusión. Entonces, este es un mini chiquis video que estoy compartiendo de la Sociedad de Encefalitis. No tiene audio el video. Ujú. Bueno, fue una mini introducción, veo que no tenía audio. Continuamos. Ok. Entonces, ahora sí vamos a la definición de lo que es la encefalitis. A grosso modo, lo que ustedes están viendo aquí es un conjunto de enfermedades que causan inflamación del cerebro,
en el cual una persona completamente sana va a progresar en solo unos días de una fiebre no específica, aparentemente que es benigna, es gripa, proceso gripal, hacia crisis convulsivas y coma. En la práctica, el diagnóstico es clínico y está basado en los síntomas, en evidencia indirecta, líquido cefalorraquídeo, proteínas y neuroimagen. Vamos a ir viendo los pasos, cómo se hace el abordaje del paciente. La incidencia en países desarrollados es de 0.7 a 13, más o menos 13.8 habitantes cada 100,000 habitantes. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles son los detonadores de las encefalitis en general? Tenemos bacterias, rickettsias, espiroquetas, leptospiras, parásitos, hongos, virus. Hay más de 100 causas de encefalitis. Entre ellos están las infecciosas, como ustedes están viendo, o postinfecciosas, y las paraneoplásicas, las encefalitis autoinmune, que ahí se incluye, permítanme mover algo de la pantalla, la encefalitis NMDA, y que cubre más o menos el 15 al 25% de todos los casos de pediatría. Hay un 60% que se desconoce el detonador, que no sabemos cuál era. Entonces hay que entender que la función principal de nuestro sistema inmunológico es reconocer y deshacer las infecciones, a grosso modo. Entonces, algunos componentes del sistema inmunitario pueden reaccionar a proteínas de nuestro cuerpo, causando una enfermedad. Entonces, esto es lo que va a generar una reacción que va a ser la famosa encefalitis autoinmune, o que va a ser en el cerebro. Pues las encefalitis autoinmunes constituyen una categoría de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central y están mediadas por anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser, y ahorita vamos a ver, dos anticuerpos antimembrana o anticuerpos antinucleares. Los casos de encefalitis en el Instituto de Neurología, no tuve la posibilidad de sacarlos todos, pero nada más del año pasado, en la unidad PET, estoy hablando de los demás departamentos, vimos alrededor de 80 casos. En diciembre sé que de 9 casos vimos 5 fueron en unidad, y todas las semanas estamos viendo casos que son casos nuevos o casos que vuelven a remitir. Esta es una imagen nada más que quise poner sobre las causas de encefalitis en Canadá. Esta se sacó en el 2015. Si ustedes ven, son muchísimas. Se puso una parte de la página de cómo prácticamente cualquier cosa puede producir detonar todas estas virus, todas estas infecciones pueden detonar una encefalitis. Pero ahora vamos a la definición de la clasificación de las encefalitis. Entonces, la clasificación de las encefalitis puede ser por una clasificación intracelular, que son anticuerpos intracelulares, como los ven ustedes aquí, que son el RI, el IO, amipicina, MA1, MA2, el GAD, etcétera, o los de superficie de membrana, que entre ellos se cuenta el desde la membrana celular, y un 40% se queda sin anticuerpos. No se logran detectar anticuerpos y se desconoce el desencadenante. Está interesante esta imagen porque se aprecia aquí uno de los temas más importantes es la detección del tumor. Entonces, si ustedes ven en esta lista de anticuerpos contra antígenos de superficie celular, en NMDA, yo lo marqué con rojo. Hay una asociación al tumor, por ejemplo, el terapeuta ovárico, tiene el 50% de las pacientes que tienen NMDA tienen tumor ovárico. Y también hay de otras estirpes como son, por ejemplo, aquí está el ovárico, pero también se ha reportado y nosotros lo hemos
visto en el instituto pacientes con NMDA con otros tumores que ahorita voy a presentar los diferentes casos. Permítanme un segundo en la pantalla que puedo ver algo. Ok. Como ven ustedes, por ejemplo, en los anticuerpos contra antígenos intracelulares, que no son los de superficie celular, también hay una asociación muy fuerte, el 98%, 96%, a neuroblastomas, cáncer de próstata, tumores testiculares, timomas, ginecológicos de mama, etc. Entonces, vamos a ver un poquito del marco histórico. La encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA fue por primera vez descrita en el 2005. Es una enfermedad nueva, prácticamente. Vitalin y colaboradores describen un cuadro clínico encefalopático asociado a un teratoma. La primera descripción de casos fue realizada por Pau, el que ven en la foto, Joseph y colaboradores en el 2005. Desde entonces, vienen los reportes de casos que han ido en aumento en una forma exponencial, tomando obviamente mucha importancia en la investigación médica. En el 2013, Itulae, colaboradores realizaron el estudio más grande, la corte más grande a la fecha, ¿no? Con una descripción de 577 pacientes. Y así es como comenzamos con encefalitis NMDA. Entonces, vamos ahora a definir lo que es encefalitis NMDA. Los términos a definir son la palabra encefalitis, que viene del origen griego, que es encéfalos, cerebro, inflamación. Autoinmune, obviamente, que es contra las propias defensas que atacan al cerebro, y contra el receptor NMDA, que son anticuerpos contra la subunidad GLUN1 del receptor NMDA aspartato. Son receptores inotrópicos de glutamato en la superficie de la membrana neuronal, como lo ven ustedes en esta imagen, y la mayoría se encuentran en el hipocampo, las neuronas del hipocampo, también en áreas corticales, subcorticales, sensoriales y de asociación. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y tiene a cargo la activación postsináptica, la plasticidad neuronal y la memoria. Hoy en día el diagnóstico final consiste en la detección de anticuerpos contra el receptor NMDA, esto es en líquido cefalorraquídeo, para poder hacer el diagnóstico. Entonces, las encefalitis contra el receptor NMDA es un anticuerpo contra el receptor, es una entidad recientemente descrita, ya no es rara, es común. 3.5 a 7.4 hay nuevos casos cada 100 antes, el 37% al 50% son diagnosticados sin asociación a una etiología específica y se presenta en niños y en adultos jóvenes. Con respecto a síndromes paraneoplásicos asociados, el primero que se lleva la bandera es el teratoma ovárico, el tumor testicular, el carcinoma microcítico de pulmón, los tumores de tiroides, cáncer de mama, cáncer de colon, neuroblastoma, y como yo les comenté, el 40% no tienen asociación a ninguna neoplasia. Es más frecuente encontrar anticuerpos en mujeres, hasta el 80%, aunque se han descrito también en hombres. Y en el 2012, el proyecto de encefalitis de California, es un proyecto muy grande que tiene varios brazos, determinó que la encefalitis NMDA corresponde a la principal causa de pacientes menores de 30 años de edad, con un 41%. O sea, al principio, cuando se creó el proyecto California, la encefalitis viral se llevaba la bandera, pero en el 2012 se demostró que es la NMDA la más frecuente y se sigue por enterovirus, herpes simple, varicela zoster y el... También existe lo que se llama la encefalitis seronegativa. Entonces son anticuerpos no detectados. Es un 30 o un 60% de estas encefalitis. Es un reto diagnóstico y la prioridad es no retrasar el tratamiento. El tratamiento continúa.
Entonces, ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en dos: manifestaciones psiquiátricas y manifestaciones neurológicas. Quiero decirle que las encefalitis, todas las encefalitis, las principales manifestaciones son psiquiátricas, siguen por manifestaciones neurológicas. Las psiquiátricas son alteraciones del comportamiento, alucinaciones visuales, auditivas, déficit cognitivo, confusión, delirios paranoicos, estado depresivo, autismo, anorexia y catatonia. Las neurológicas, pues hay un déficit sensorimotor, crisis convulsivas, llegan crisis o las hacen en el hospital. Hay trastornos del habla, ahorita vamos a ver cosa, movimientos anormales, empiezan con trastornos del movimiento, las cefaleas que son intensas y que no responden al tratamiento, por la misma hipertensión intracraniana, parálisis, ataxias y diplopia. Este artículo me pareció muy interesante porque habla de banderas amarillas y banderas rojas, warning signs, para poder detectar lo que es una encefalitis y cuáles son para poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Entonces, como ustedes ven, en el mismo artículo se habla sobre las manifestaciones psiquiátricas y neurológicas. Y yo creo que vean, la NMDA se lleva la bandera 53%, lleva manifestaciones psiquiátricas, es así como comienza la enfermedad, y un 39% de manifestaciones neurológicas. Entonces, las manifestaciones psiquiátricas son los síntomas clínicos más comunes y fueron el signo de presentación en el 60%. Un tercio de los pacientes fueron inicialmente hospitalizados en un patrón psiquiátrico. Entonces, esto es muy importante porque este tercio de pacientes del cual se está hablando en este artículo, nosotros lo vivimos en el instituto y es una realidad que el paciente primero ingresa por un pabellón psiquiátrico, aparentemente por un brote psicótico, y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esta es una imagen de las actas de pediatría. Si ustedes ven, ellos lo dividen en datos tempranos, datos latentes, datos tardíos. Síntomas prodrómicos, pues el niño tiene fiebre, tiene cefalea, tiene diarrea, una conducta con confusión, desorientación, pero todo ocurre muy rápido. Ocurre en un lapso de tiempo de 1 a 2 semanas. Hay desorientación, déficit de memoria, la habilidad emocional, tienen trastornos del sueño, no duermen, y empiezan los síntomas psiquiátricos con datos paranoides, alucinaciones, hipersexualidad, problemas en el agua, en el lenguaje, dificultad en la comprensión, y apraxiamutismo. Y los datos tardíos ya nos llevan a que el paciente tiene crisis convulsivas, focales generalizadas, un estado epiléptico, estatus epiléptico, movimientos anormales, que son ataxia, diskinesia, rigidez, posturas distónicas y síntomas automáticos. O sea, hay problemas de la temperatura, inestabilidad, de la tensión arterial, hipoventilación, arritmias, etc. La recuperación, obviamente, es a la inversa de la inducción. Y como ven en esta imagen que a mí me gusta mucho, es una imagen que hablan de la encefalitis similar a todo, similar a una gripe, similar a una esquizofrenia, similar a un problema maníaco-depresivo, similar a una gastroenteritis, tienen fiebre alta, tienen dolor de cabeza, alucinaciones, confusión, desorientación para moverse. Entonces, esta imagen es una es similar a todo, pero es en agudo. Es donde entramos nosotros como familiares. Si vemos nosotros el algoritmo, está en Blur Vision, el algoritmo bastante complejo, ¿dónde entra el PET? ¿Cómo vamos nosotros a apoyar como familiares en este padecimiento? Ante todo, es localizar el tumor. Es imprescindible localizar el tumor para comenzar el tratamiento. Entonces aquí, como ustedes ven la imagen, tumores se menciona en la página de la International Autoimmune Encephalitis Society. Ellos mencionan
el teratoma, es el que está mencionado ahí, que es común en mujeres de 12 a 45 años de edad, y la incidencia y la necesidad, obviamente, de que sea extirpado. Sin embargo, hay otros artículos en los cuales se reportan otros otros tumores, que son el tumor de páncreas, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin, sea de mama, pulmón, tiroides y terminales, que son prácticamente los que hemos estado teniendo nosotros en el instituto. Entonces, es muy importante saber que cuál es el mecanismo de acción de del tumor como tal. Entonces, existe lo que se llama, permítanme un segundo, de las etapas, porque yo quería compartir algo. Los antígenos van a ser liberados por las células tumorales. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, son liberados, ¿ok? Y estos antígenos tumorales son capturados y procesados y presentados a las células B y entran a los ganglios linfáticos. Y es así como cruzan toda la barrera hematoencefálica, llegan a los plexos coroideos y ahí se someten a ven acá, a una reestimulación y maduran hacia las células plasmáticas y producen anticuerpos. Y estas células que ustedes están viendo ahí, plasmáticas, tienen una vida media larga y son la patogénesis de todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, en los pacientes con un problema paraneoplásico, por ejemplo, un teratoma, se le va a llamar un síndrome paraneoplásico inmunológicamente mediado y esto obviamente es beneficioso si se elimina el tumor. Primero todo si se hace el diagnóstico y luego si se elimina el tumor para la recuperación de la encefalitis o de cualquier tumor que tenga el paciente. Entonces, ¿cuál es el abordaje diagnóstico de la encefalitis? Entonces, el abordaje diagnóstico ante la sospecha de un cuerpo encefalopático, cuerpos contra el receptor NMDA, requiere de un equipo multidisciplinario en el proceso tanto del diagnóstico, del tratamiento, del seguimiento del paciente. Y el equipo multidisciplinario está compuesto por neurólogos, psiquiatras, intervencionistas, imagenólogos, toda la parte de laboratorio, gabinetes. Tiene que ser todo un equipo de gente que tenga la experiencia para poder abordar estos pacientes, ¿no? Yo aquí les puse en corto cuál es la exploración diagnóstica inicial, ¿no? Que estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, el encefalograma, la resonancia magnética, no sin contraste, que es poco concluyente, está reportada en la literatura. Y obviamente la tomografía por emisión de positrones, el cuerpo completo y cerebral, que esto es algo nuevo, que se ha estado tomando muy en serio para poder hacer, ahorita van a ver, el diagnóstico principal, ¿no? Para la confirmación del diagnóstico es meritorio la detección de anticuerpos de cefalorraquídeo en la famosa prueba de Barcelona. Esta es la lista prácticamente del panel viral, la búsqueda de neoplasia aguda, imágenes, todo lo que se requiere para un estudio, para poder hacer estudio de encefalitis en el paciente. Y con respecto al tratamiento, el manejo de la encefalitis por anticuerpos requiere de un abordaje obviamente multidisciplinario. Primera línea es quitar el tumor, si es que se hizo el diagnóstico de un tumor. Primera línea, bolos de metilprednisolona. No voy a poner ahí las cantidades, pero generalmente son 5 días. Segunda línea, plasmaféresis. Tercera línea, los inmunomoduladores, rituximab, ciclophosphamida. Y para los pacientes sin lesión tumoral, se recomienda inmunosupresión, en la que sea que recurren encefalitis cada año o por un año, los síntomas van regresando y hay que estar monitoreando para detección de tumores durante 3 años. El 80% tienen un buen desenlace, el 12% tienen riesgo de recaída
Hay entre 7 y 10% mueren a los 24 meses. Entonces, como ustedes ven, es una situación aguda y que hay que hacer un buen diagnóstico para que el tratamiento sea lo antes posible. Con respecto a las imágenes de PET-CT, obviamente con FDG cerebrales. Entonces, vamos a tocar el tema. Se sabe que la única fuente de energía del cerebro es la glucosa, que llega al interior de la célula por difusión pasiva, facilitada por proteínas transportadoras. Dentro de la célula, la FDG es fosforilada, pasa a FDG6-fosfato. ¿Qué nos va a demostrar esta imagen? Esta imagen habla de un metabolismo cerebral de la glucosa con una función y densidad sináptica. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros vemos un hipometabolismo cerebral, eso va a ser una manifestación de neurodegeneración y o de disfunción sináptica. Neurodegeneración obviamente no son enfermedades neurodegenerativas, las encefalitis, no es un Alzheimer, no es una Lewy, no es una atrofia cortical posterior. Estamos hablando de un padecimiento que es agudo y que es reversible. Entonces, es una disfunción sináptica. Pero es muy importante los softwares para poder analizar los cerebrales. Son software que son prácticamente available, se pueden comprar. Con estos software nosotros podemos hacer un análisis semi-cuantitativo. Ustedes tienen que saber que las imágenes del metabolismo cerebral de FDG se pueden analizar visualmente y es observador dependiente. Tiene que ser un médico que esté prácticamente con la experiencia en analizar un estudio cerebral, o semi-cuantitativo, que viene siendo con estos softwares. Ahorita vamos a ver un artículo, o cualitativo o cuantitativo. El protocolo del PET-FDG cerebral es un protocolo estándar por las guías internacionales, de 4 a 6 horas de ayuno, evitar cafeína, alcohol, obviamente estabilizarlo en un cuarto sin ruidos, con luz tenue, para no tener activadas otras áreas cerebrales. Perdón. Entonces, con respecto a la encefalitis NMDA, el PET-FDG va a proporcionar información a nivel metabólico, bioquímico, molecular, in vivo. Entonces, es una excelente herramienta para valoración del metabolismo cerebral, todos los síndromes paraneoplásicos, obviamente. Se ha reportado en la literatura que los pacientes con NMDA presentan hipermetabolismo en regiones frontales y temporales, asociado a hipometabolismo, como lo ven aquí con las área occipital bilateral. Baumgartner en el 2013 reportó sensibilidad y especificidad. Reportó que el PET tenía 78% de sensibilidad contra la resonancia, un 63%, y seguimiento de los pacientes. Pero ¿qué patrones encontramos nosotros en una encefalitis NMDA? Encontramos unos patrones mixtos, yo le diría, de hiper e hipermetabolismo, patrones consistentes como ustedes ven en estos cortes, con disminución del metabolismo en la corteza occipital, que es, yo diría que a mi parecer ha sido un hallazgo patognomónico. No es patognomónico porque se aprecia también al posterior y se aprecia en otras neurodegenerativas. Sin embargo, las encefalitis se presentan, incluye la corteza visual primaria. Hay disminución del metabolismo en la corteza motora sensorial, aumento del metabolismo en la corteza temporal, realmente crisis convulsivas, aumento del metabolismo en la corteza occipital y, como ven aquí, diasquisis cerebelosa. También hay un patrón neurodegenerativo que es el Alzheimer Disease-like Pattern, lo reportó Corea. Es un hipometabolismo generalizado, como ustedes lo ven, parece un Alzheimer severo, avanzado. Son pacientes los más graves, los que entran a terapia intensiva, requieren mucho más apoyo médico que los pacientes que presentan
patrón mixto. Estas son otras imágenes de encefalitis NMDA, en la cual se ve el mapeo. Este mapeo se hace con el software Syngosenium. Es un software en el cual se comparan los estudios con 150 estudios cerebros normales. Entonces nos da, es prácticamente un estudio semi-cuantitativo. Entonces se aprecia el metabolismo occipital, el hipermetabolismo en los temporales, la diasquisis cerebelosa. En el mapeo se aprecia el hallazgo prácticamente de una encefalitis. Es muy importante conocer el cerebro, ¿no? Poder tener conocimiento de las aplicaciones del FDG en la corteza auditiva, como ustedes ven acá, las áreas 41 y 42, que son el lóbulo temporal, que son áreas que pues, el paciente puede llegar a tener alucinaciones auditivas, susurros, zumbidos, golpeteo. La corteza visual primaria, que es la 17 de Brodmann, generalmente la tenemos hipometabólica. Prácticamente se encuentra obviamente entre el giro calcadino, incluye lo lingual, uniforme, etc. Estos son artículos que han salido de la unidad. Del instituto han salido muchísimos artículos con respecto a la encefalitis NMDA. Fuimos uno de los artículos, el primero, Metabolic Brain Pattern Associated Anti-NMDA Aspartate Receptor Encephalitis. Es un artículo, ganamos un nombramiento, metaanálisis francés, 17 artículos de encefalitis NMDA. Estas son las imágenes, porque no nada más se hizo un estudio cuantitativo, semi-cuantitativo, sino que también se hizo un SPM-12 y el hallazgo más importante, obviamente, era el hipometabolismo a nivel del occipital, el hipermetabolismo a nivel. Entonces, si nosotros analizamos un poco las imágenes, es muy importante saber la anatomía, la fisiología y tratar de entender las áreas de Brodmann también. Las imágenes de arriba es un estudio normal, cuál es el área siempre más caliente del cerebro, es el área en jóvenes, es cíngulo posterior, ambos putámenes y el área frontal. Pero en las encefalitis NMDA, si ustedes ven, los hallazgos son muy peculiares. Tenemos el área frontal, que es el área de las emociones, el área 9 de Brodmann, que tiene que ver con la regulación, expresión, condicionamiento, supresión de la tristeza. Está afectada. Tiene que ver con la habilidad de cognitiva verbal, o sea, habla, fluidez, generación de palabras. Toda esta área está afectada. El lóbulo temporal, por ejemplo, que es la corteza primaria auditiva, sistemas de comprensión del habla, también es metabólica, y hay problemas de la memoria, declarativa, semántica y alucinaciones auditivas. En el lóbulo occipital, esos fueron hallazgos de nuestros estudios. En el lóbulo occipital tenemos la corteza visual primaria, como ustedes ven, en azul, es el centro de procesamiento del sistema visual, que nos dio las alucinaciones visuales. Vamos a empezar a ver casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente femenina de 35 años de edad sin antecedentes de importancia. Posterior a un procedimiento dental, presenta fiebre, cambios de comportamiento, agresividad, agitación, labilidad emocional. Regresa al instituto por un síndrome encefálico. Tratamiento inicial es dexametasona, se piensa en algo viral, aciclovir, se extracciona, la cubren como medicina. ¿Ustedes creen que estaría indicado realizar un PET? Obviamente sí. Los hallazgos de PET fueron hallazgos, como ustedes ven en esta imagen, en el 18, se aprecia el hipometablismo del occipital. No sé si me está... Bueno, en estas flechas se ve el hipermetabolismo occipital, el hipermetabolismo en el área límbica y en el área de los temporales.
Y la paciente, los estudios salieron, la función lumbar también positiva. Se maneja con esteroides, un mes después hay un paciente, se repite el PET. Ustedes ven, hay un deterioro de imagen, el hipometabólico se ve mucho más importante, el área occipital y el metabolismo a nivel de los temporales. Y la paciente comienza con plasmaféresis. Entonces aquí tienen la secuencia de los eventos en los cuales, cuando empezó la paciente en el 2018, se ve a nivel del occipital. En marzo, como se acentúan estos hallazgos, la normalización en abril de una biodistribución ya casi normal del cerebro, una mejoría clínica que va junto con la mejoría clínica del paciente, se hace el control y se da alta al paciente. Este es el primer caso. Segundo caso es una femenina de 24 años de edad. Ella se presenta con alteraciones de la consulta, con psicosis, desorganizado, autismo. Pasa a un hospital psiquiátrico, prácticamente por el mismo se le da antidepresivos, no responde. Y entra en catatonia. 6 semanas después, responde. Se envía al Instituto Nacional de Psicología, donde se hace la punción lumbar, es anti-NMDA positivo, pero los hallazgos del PET son totalmente concluyentes para una encefalitis. Como ustedes ven, un metabolismo importante en la paciente, sobre todo en el área occipital, el metabolismo a nivel y a nivel de los temporales. Ese mismo caso, cuando se le hizo el PET-FDG de cuerpo completo, fue compatible con teratoma ovárico. Ustedes tienen que saber que no son viables, 80% no son, no captan FDG. Entró a cirugía para retirar de teratoma y obviamente hay que repetir el PET para valorar la respuesta también al tratamiento. Y se realiza un PET-CT con datos de normalización posterior a la cirugía. Entonces, esta paciente prácticamente entró a cirugía y posterior a eso una mejoría muy importante, normalización, se dio de alta y prácticamente la están siguiendo por consulta externa. Este es otro caso, el tercer caso, una femenina de 23 años de edad sin antecedentes de importancia. Ella comienza con cefalea, crisis convulsivas y catatonia. Esto fue 2 semanas antes del ingreso. Ingresó al hospital por probable encefalitis viral con ya crisis convulsivas, catatonia. Esto ocurrió en abril. La resonancia hiperintensidad cortical temporal se le da ciclovir. El líquido cefalorraquídeo sale negativo a virus, pero sale positivo en NMDA. Está en el tiene catatonia, liquidez utilizada y son y el diagnóstico que se hace de la paciente es una encefalitis NMDA, pero si ustedes ven el cuerpo completo, se aprecia, la paciente tiene un carcinoma papilar de tiroides, grado 4, y una tiroides de Hashimoto del lado contralateral. Entonces, la paciente entró a cirugía y posterior a eso fue referida para que se le dé yodo 131. Esta paciente se le está siguiendo, se normalizó el PET y se le está siguiendo por consulta. Es un artículo muy interesante sobre la importancia de poder hacer un estudio semi-cuantitativo, a diferencia de un análisis visual en el diagnóstico de encefalitis autónoma. Este artículo fue publicado en el año 2019. Ellos tuvieron una cohorte de 28 pacientes. Yo quiero que vean la imagen. En la imagen, los NMDA, los otros anticuerpos, es interesante cómo muchos de ellos no
diagnosticados en la forma visual, como esos mismos estudios fueron diagnosticados como positivos cuando se utilizó el programa de semiconductores que ellos tenían. Ellos utilizaron el SP12. Y si ustedes ven por qué se aprecia si ustedes ven cuando se utilizó el programa semicuantitativo y también en los ganglios basales. Sacaron una sensibilidad, por ejemplo, del cualitativo en el área mesial temporal era 61%, semicuantitativo era el 86%. Entonces, prácticamente ellos concluyen diciendo la necesidad de crear plataformas, así como se han creado programas especiales para Alzheimer y para Tau, para amiloide y para otro tipo de patologías que se creen especiales para las encefalitis autoinmunes, la necesidad. Y esto nos lleva a esta imagen, que es el caso 4, que es el seguimiento, el monitoreo también de estos pacientes, porque no nada más son para diagnósticos, son para seguir. Esta es una paciente de femenino de 23 años de edad. En el 2022 tuvo el antecedente de la encefalitis NMDA. Como ustedes ven en esta imagen, la de hasta arriba, pues es positiva. Es el hipometabolismo a nivel del occipital, el hipermetabolismo ambos temporales y el área límbica. En el año 2023 regresa la paciente, el estudio, esto fue en noviembre, de una normalización de estudio cerebral. En el 2024, esto ocurrió exactamente la semana pasada, ingresa la paciente con agitación, con convulsiones, afasia, alteraciones de la marcha y mutismo. Si ustedes ven, esto es prácticamente el cuadro de encefalitis. Pero a la hora de hacer vean la imagen, es una imagen metabólica, pixeleada. La imagen en los cortes no se aprecia prácticamente como si tuviera una encefalitis, solamente hasta que hicimos el comparativo con los 150 que automáticamente hace el programa, el Sinium, pudimos detectar que la paciente estaba teniendo una recaída de la encefalitis NMD. Entonces es la importancia de estos programas. Ahora, este es un artículo muy interesante que dice la posible relación entre la infección COVID-19 y encefalitis NMDA. Es un metaanálisis que se sacó, está muy fresco, es del 2024 de marzo, y es muy interesante porque ellos hicieron, ustedes todos hemos escuchado que si la vacuna es más positiva o negativa, ponérsela. Entonces, prácticamente lo que hicieron es un informe, recopilaron informes de caso, recopilaron 19 informes de cada una de las vacunas. Tienen que saber que esto es europeo, hay una base de datos que se llama Eudra Vigilance, está disponible públicamente de la Agencia Europea de Medicamentos, donde están también incluidas todas las vacunas. Y ellos analizaron cada uno de los reportes de cada una de las vacunas. Si ustedes ven, voy a agarrar esta, por ejemplo, de Pfizer. Se aplicaron 23.5 millones de dosis y en total hubo 2 reportes de encefalitis de 24.5 millones de dosis. De AstraZeneca hubo 28. De la Omicron, Pfizer, de 9.5 millones o 0 reportes. De cada una de ellas que se aplicaron, 0 reportes, pocos reportes, 3 reportes. Ellos concluyen diciendo que se requiere un buen diagnóstico diferencial. Definitivamente no tenemos que estar preocupados por la presencia de una encefalitis anticoagulante secundario a la vacuna. Se requieren pruebas de detección de anticuerpos en los pacientes de diferentes instituciones, ¿no? Entonces,
Hoy en día sé que se está haciendo, pacientes que tienen encefalitis, se está haciendo una base de datos, pero prácticamente después de leer este artículo son muy pocas posibilidades. Ellos en esos 19 de datos, 4 tenían teratomas ováricos, 1 tenía una epilepsia focal, 2, 7 tenían encefalitis previas, o sea, ya habían tenido encefalitis. Con respecto al pronóstico, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen un buen desenlace a un seguimiento a 2 años. Los factores asociados a un mejoramiento en el pronóstico a largo plazo son el inicio temprano de la inmunoterapia, no tener ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, yo prácticamente pienso que los factores asociados a mejoramiento es comenzar lo antes posible. El 12% de los pacientes tienen riesgo de recaída, el cual es aún mayor en pacientes sin lesión cerebral. Estos episodios de recurrencia de síntomas tienden a ser menos severos, están asociados a no haber recibido supresión, entonces durante la primera fase del trastorno. Y aproximadamente el 7 al 10% mueren en los 24 meses. Bueno, vamos ahora sí a concluir. Las encefalitis asociadas a anticuerpo contra el receptor MDA es una encefalitis límbica donde los pacientes tienen síntomas neurológicos y psiquiátricos inexplicables. Ese es el primer punto. Realizar el PET-CT, FDG, cuerpo completo, es la primera indicación. Hay que descartar etiología paraneoplásica. Entonces, se enteran ustedes que un paciente que tiene una encefalitis, hay que descartar una etiología paraneoplásica y solicitar un PET-FDG cuerpo completo. No están incluidos en las guías internacionales el PET-FDG porque no todos los hospitales tienen estos equipos. Es muy importante saber qué cuenta el hospital para que se pueda abordar al paciente, qué estudios de laboratorio, qué equipos hay para poder abordarlo de la forma más completa. Realizar el PET-CT-FDG cerebral es la segunda indicación. Hay que descartar el patrón de encefalitis. Como ustedes ven, el patrón de encefalitis, primero todo hay que conocer el patrón de metabolismo normal del cerebro y poder tener la experiencia por poder descartar este patrón de encefalitis, que es un patrón muy clásico, que ya cada vez es más frecuente mencionado en los artículos. La habilidad para diagnosticar en forma temprana es muy importante, ya que la respuesta al tratamiento es efectiva si se comienza rápidamente. Entonces, el PET-FDG pues, es un biomarcador temprano de encefalitis. La sensibilidad del PET-FDG es 93% con una resonancia que tiene 40%. El PET-FDG permite detectar en forma precisa desde una etapa temprana y debe ser utilizado como diagnóstico. Es diagnóstico, monitoreo de la terapia y seguimiento. Todos estos pacientes con sospecha de encefalitis NMDA, ya que juega un papel diagnóstico. Entonces, bueno, termino con una imagen de la unidad de imagen molecular PET-CT, redes, y a invitarlos, ante todo, gracias, que quisieron venir aquí, se presentaron aquí, y la invitación que me dieron y a todos su participación, a la unidad de imagen molecular, que sin todos ellos no se puede llegar a estos diagnósticos, a todo este trabajo tan arduo que se hace en el instituto. Invitarlos al posgrado de alta especialidad en neurociencias nucleares, que es un posgrado de un año, donde se pueden ver todo un abanico de posibilidades en las neurociencias nucleares. No sé si hay preguntas. Esta es Muchas la gracias. última. Ajá, en Gracias. esta imagen nada más estoy mostrando unos retrotrasadores imágenes según el retrotrasador que utilizamos. Faltan varios retrotrasadores aquí, pero para que tengan, recibimos alrededor de 19 retrotrasadores. Muy, Ok, pues fue muy buen comercial, doctora, para que se animen en toda aproveché. Latinoamérica. Una de las cosas que se hacen en el instituto, la verdad, yo a veces voy a trabajar ahí con la doctora en algunos casos y es un muy bonito ambiente de aprendizaje. Como ya vieron, la riqueza mayor, además de los casos, es la doctora.
que es Ay, muchas excelente profesora, la verdad, es excelente tutora. Bueno, sí, doctora. A ver, le leo por aquí algunas Ok. preguntas que hay. Preguntan acerca de la razón de usar Rituxan o Rituximab, Ujú. si contra el CD20. Prácticamente en tratamiento no me quiero meter, pero se utilizan varios. Hay una diferencia y no sé exactamente cuál es, pero hoy en día sé que se están utilizando unos números. Entonces no los voy a mencionar para no meterme en un tema. Y dice, dado que el Rituximab es una forma de tratamiento, ¿cree usted que un PET anti-CD20 tendría algún papel en la evolución diagnóstica? Yo creo que sí, Interesante obviamente, pregunta. definitivamente, pero eh, vamos a tener que esperar hasta que podamos marcarlo, ¿no? Ajá, pero sí sería muy, muy interesante, ¿verdad? Sí. Oiga, doctora, ¿hay alguna corte por ahí en donde se vea dos brazos? ¿Cómo le va al grupo de pacientes en los que se llegó al diagnóstico muy oportunamente y se hizo el seguimiento por PET versus pacientes que no tenían acceso a esa tecnología? Y que yo me imagino que todo eso tuvo que haber retrasado si es que algún día se llegó al diagnóstico. Ok, No sé. sí, están los pacientes que se hizo un diagnóstico rápido, pero también depende de comorbilidades del paciente, depende de muchas cosas, la severidad del caso. Tuvimos un caso de una paciente que fue bateada de hospital en hospital psiquiátrico, pensando que tenía un problema psiquiátrico, hasta que llegó creo que al Fray Bernardino y de ahí la pasaron al instituto y era una encefalitis. Fue un año completo la paciente y la imagen fue la misma, pero la severidad era mayor. Entonces, prácticamente, ¿qué hemos visto? Pacientes que han sido detectados en las primeras semanas, el, el diagnóstico puede ser muy rápido, pero también depende de la severidad con la que llegan y el detonador. Como yo les comentaba, el detonador, si es un tumor, por ejemplo, en el caso de un teratoma, y se retira, las posibilidades de que la recuperación sea más rápida son muy altas. Inclusive llegan a tener secuelas. Pero si no hay un detonador, no se sabe cuál es el detonador, el paciente puede llegar inclusive hasta morir. Entonces el tratamiento tiene que ser muy rápido y bueno, eso es prácticamente el sufrimiento que tienen en terapia intensiva de estos sujetos, ¿no? Pero no hay relación, a veces no hay relación, a veces el paciente comenzó con una encefalitis hace un mes, llegó en un estado muy severo o hicieron estatus epilépticos o ya están catatónicos, etcétera. Gracias, doctora. Alguien pregunta aquí que si sabe usted si puede existir encefalitis paraneoplásica por una recaída tumoral, Sí, por por cáncer de supuesto, tiroides. Ajá. por supuesto. Hallando en un caso aquí que menciona, no sé si sea hipotético o real, específicamente hallándose recaída solo en adenopatía cervical. Si cree que sea posible que exista encefalitis asociada. La semana pasada tuvimos un caso muy interesante. Nosotros tenemos convenios con hospitales oncológicos y nos llegó un cáncer de mama, fue muy interesante y reportamos el cáncer de mama. Sin embargo, cuando vimos el cerebro había una encefalitis. Es interesante a la inversa. No lo mandaron por encefalitis, sino por el paciente tenía adenopatías. Entonces, sí, eh, ahí está reportado en la literatura también por linfoma de Hodgkin, por cáncer de páncreas, por muchas y por las mismas recaídas del paciente. Correcto. Preguntan aquí que si usted ha encontrado alguna modificación en la captación de los ganglios basales. Sí, por supuesto. O sea, las encefalitis límbicas tienden a tener el hipermetabolismo en los ganglios basales. Prácticamente la imagen que yo mostré quemaba, o sea, rojo. Los ganglios basales, a veces ya ni siquiera vemos el área occipital, con ver el área de los ganglios basales, el área límbica, ya con eso ya podemos decir este paciente está teniendo una encefalitis límbica. Claro.
Bueno, y dice, ¿qué porcentaje de pacientes se les realiza el estudio de PET con sospecha de esta encefalitis y resultan normales, siendo otra la causa de la enfermedad, aproximadamente en su experiencia? Otra vez la pregunta. ¿Qué ¿Qué porcentaje de porcentaje pacientes? les piden el PET por sospecha de encefalitis y resulta Ajá, que el estudio es normal, o sea, negativo para encefalitis? mínimo, mínimo. Generalmente cuando vienen de piso o de psiquiatría, ya se los abordó a los pacientes para poder solicitarles el PET. eh, mm, mínimo, ¿eh? O sea, generalmente la mayoría son positivos. Sí, pues no, como no es el estudio de primera elección, ya para cuando llegan al PET van muy dirigidos, ¿verdad? Van muy dirigidos. Eh, mm, Generalmente los pacientes vienen con problemas psiquiátricos, vienen con un brote psicótico y bueno, ya se le hizo todo un panel de estudios. Hay pacientes que inclusive se quedan en urgencias. Después del PET se define si pasa a piso, si pasa a psiquiatría o qué va a pasar. Correcto. Y que si ha tenido experiencia con fluortimidina y hallazgos diferentes entre el FDG. No, bueno, timidina no, tenemos varios años que no lo estamos utilizando. Estamos utilizando, si para neoplásicos, estamos utilizando FDG. Correcto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera expresar a viva voz, a voz alta, pueden hacerlo con mucho gusto. Voy, Ujú. ¿se puede? Sí, adelante, doctor. Hola Nora, Iván Oh, Vega, hola, ¿cómo es? Iván, ¿Cómo estás? gusto en Eh, saludarte. bien, muchas gracias. Excelente, como siempre, la presentación y quiero comentar, es un comentario, darte las gracias por, la gente de pronto no lo sabe, pero quiero agradecerte por ser la pionera en pediciclotrón en Latinoamérica. Oh. Tú lo sabes más que todos. La historia es muy larga, pero la doctora Nora Kerik fue la primera que instauró un PET y un ciclotrón en México y de la primera en Latinoamérica en ese sentido. Entonces, muchas gracias por esto. Nuestra experiencia aquí en Medellín es buena en neuro, más ahora que estamos haciendo dopa para Parkinson. Con respecto a la encefalitis, sí, se ha convertido. Yo creo que incluso vemos más encefalitis que epilepsia en este momento, que es raro, Ok, es bien raro, pero vemos mucha encefalitis. Claro que esto es un hospital oncológico, una clínica oncológica básicamente, entonces con más razón. posiblemente por eso. Claro, tengo dos preguntas. La primera es la relación uno a uno, porque en todos los pacientes positivos, pues vemos en el 98% tiroiditis, más o menos. O sea, está anticuerpos positivos, encefalitis y tiroiditis, y esa es la misma experiencia tuya. Y la otra pregunta es, de los porcentajes que hay altos en los hallazgos de una patología oncológica, eh, la mitad de nuestros pacientes tienen tumores neuroendocrinos. También. No sé si eso también está. Sí, Lo sí, hemos sí. revisado, claro, está reportado, pero esas son las dos preguntas. Y otra vez, muchas gracias. Y les recomiendo, si alguno tiene la oportunidad de irse a Ciudad de México, mejor. Bueno, Iván, muchas gracias, muy amable. Pues prácticamente sí, vas a ver muchas encefalitis. Entonces, sí hemos visto con tumores neuroendocrinos. Nuestra experiencia es tiroiditis de Hashimoto, definitivamente, varios. Tenemos cáncer de mama, tenemos linfoma de Hodgkin, tenemos pulmonares, un cáncer de pulmón. Prácticamente son los que se han presentado y obviamente teratoma. Teratoma es el que se lleva la bandera.
Y bueno, es parte del panel de estudios que hay que hacer a los pacientes de esteroides. Entonces, bueno, muchos de esteroides, ¿no? Se manifiesta así. Y lo que sí yo aconsejo es de que separen el cerebral del cuerpo completo para que puedan tener una imagen mucho más limpia, sin tanto ruido del cuerpo, hagan cabeza y cuello y aparte hagan el cerebral y van a poder hacer obviamente los análisis semi-cuantitativos mucho más cómodamente, ¿no? ¿De cuánto tiempo hace la cama, doctora? De 10 minutos. Ajá. ¿Mm? Y hace una angulación distinta, ¿verdad? Para que Sí, pueda hacer los cortes mejor. exactamente, sí. Ok. Aquí alguien pregunta si le puede dar como tips para diferenciar el hipermetabolismo frontal anormal de la encefalitis versus la captación normal del FDG. Ok, entonces vamos a entender un poquito la fisiología y sobre todo en jóvenes y en niños en pediatría. El área frontal está caliente. Eso es en pediatría, porque es la formación de varios ejes. Es un hallazgo normal, pero cuando estamos hablando de una encefalitis, prácticamente quema. O sea, si ustedes ven en la escala de colores que tienen los equipos, viene arriba de blanco, rojo y va bajando amarillo, verde hasta azul. El blanco viene siendo el rojo de hasta arriba viene siendo el 100% del metabolismo cerebral. Cada vez que cambia de color es un 20% menos hasta que llega al azul, que es lack of activity. Ahí ya no hay actividad cerebral. Entonces, cuando hablamos de un hipermetabolismo, nosotros, no sé si está compartida la plática, no, ¿verdad? Pero el hipermetabolismo que hemos llegado a tener, por ejemplo, en el área frontal o en el área límbica, ya casi es blanca, se sobrepasa. Así es como ustedes lo pueden diferenciar. Y no sé si vieron las imágenes de los temporales, son temporales que están quemando prácticamente, están tan rojos que el paciente está en estatus epiléptico. Ustedes lo pueden coordinar, o sea, ustedes van a ver el paciente en estatus epiléptico y van a ver el hipermetabolismo que hay en los temporales por el mismo estatus. Ok, muy buen tip. Doctora, pregunta acá si para un PET digital cree que 10 minutos estaría también adecuado. Es que PET digital, tengo entendido que utilizan la mitad de la dosis O y es mucho la menos. mitad de tiempos cama. Entonces, eh, yo lo que intentaría, yo en lo personal, intentaría 5 minutos y 10 minutos, tomaría dos para ver la diferencia. Creo que hay, para el doctor que preguntó, tal vez tendríamos que revisar las recomendaciones específicas de en la casa productora. No, yo trabajo con uno digital en cardio y usábamos antes en el analógico, que no es un nombre, pero bueno, lo entendemos que es Ajá. el analógico, usábamos 20 milicuris de amonia y a partir del digital empezamos a hacer los estudios a ver con cuánto nos servía y terminamos usando 7 milicuris el Ujú. mismo tiempo de cama, pero es significativamente menor la cantidad La por lo cantidad, que pero es lo el que mismo tiempo. utilizamos, pero Ok. es el mismo tiempo. Ajá. Sí, yo he hablado con gente, sobre todo de Argentina, que tienen los equipos digitales. Ellos me dicen que es la mitad de la dosis, pero también la mitad del tipo de adquisición. Entonces, bueno, yo lo que haría es que probaría, Sí, dependiendo del equipo. dependiendo del Bueno, equipo, exacto. Bueno, perfecto. Pues ya no hay más preguntas, doctora. Le agradezco muchísimo no, su ustedes. experiencia, compartirla con nosotros, el tiempo que nos está brindando. Y sí, efectivamente la plática va a quedar grabada, se sube en el canal de YouTube en 10 días aproximadamente y ahí la pueden revisar todas las veces que quieran. Visiten el canal de YouTube, por favor, hay más pláticas de los años previos. Doctora Carvajal, muchísimas gracias y gracias a todos por su paciencia, ¿ok? Y Me ahí la encuentro a sus pueden, órdenes en el instituto. Si tienen algún asunto que ver, preguntas, ahí están los emails. Gracias, ¿eh? gracias, Ismael.
Gracias, Ismael, por Por todo tu favor, apoyo. doctora Nora, está todo Gracias, ¿eh? dicho. Muchísimas gracias por su excelente Gracias. presentación, por todas las devoluciones que tuvimos de los participantes. Gracias, Isabel, en nombre de todo el Comité de Educación Continua por organizar esta maravillosa actividad. Y bueno, seguro que van a llegar muchísimas dudas para poder extenderle y poder seguir fortaleciendo la región en estas actividades tan importantes y valiosas, porque dudas existen y van a seguir existiendo. Así que muchísimas gracias por su expertise. Y bueno, hago mías las palabras de todos los participantes que siguen escribiendo en el chat. Muchas gracias, que Gracias. tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.